Parroquia, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Encuentros. Hoy tuvimos como una situación que tiene que ver mucho con nuestro tema y pienso que en esa gran medida pues hemos tenido como ese enredo frente a esa parte. De todas maneras pues nos encontramos hoy aquí, ya pudimos como organizar todo, ojalá podamos conectarnos varios que estemos en el proceso y de verdad que hablar de esto va a ser como muy interesante porque es también conectarnos con una realidad que a ratos los seres humanos no tenemos como muy claro. Hoy me voy a basar como en tres momentos especiales en esta charla. Primero voy a hablarles un poquitico de qué es eso de definir el sentido común, un poquitico el sentido común desde un elemento más científico, hablar del sentido común como el menos común de los sentidos y algunas consideraciones sobre el mismo. Eh, Voy a pararme cuando vaya a hablar de este elemento, empezar cómo los seres humanos manejamos las cosas en nuestra cotidianidad. Muchas veces nosotros pensamos y creemos que las cosas ocurren por algo mágico, por algo extraño, por algo que no es lo que se da, sino que normalmente tiene que ver como con cosas externas. Eso tiene que ver mucho en la psicología, como atribuimos las cosas externamente. Primero lo voy a mirar desde una perspectiva como más centrada, la definición que dan elementos desde la filosofía y otros eh, definiciones que nos van a hablar de sentido común. Vamos a hablar entonces pensando el sentido común como ideas, hábitos y forma de pensar que ha elaborado en una actividad práctica la cotidianidad de nuestras vidas. Entonces ahí me quiero parar un momentico, cómo los seres humanos a ratos en esa mirada trabajamos, cómo en ese sentido común nosotros nos movemos y desde ahí movilizamos muchas realidades. Mire, es muy gracioso cuando escuchamos a las mamás decir estas palabras. Se lo dije, eso por ahí no era. Es que usted no sigue lo que yo le planteo. Tiene que ver mucho con ese elemento. Entonces, si volvemos a plantear lo que yo les decía ahorita como definición, eso nos va a tocar un elemento clave y ahí nosotros vamos a poder entrar a mirar eso, esos conjuntos de ideas, hábitos y formas de pensar que el hombre ha elaborado en su práctica de vida cotidiana. No es gratuito que la mamá te diga, eso por ahí no te va a salir. No es gratuito que la vida también te muestre esas dinámicas de cosas. A la vida hay que poner ese conjunto de ideas, ese conjunto de prácticas, son las que le dan a uno ese entendimiento. Nosotros los seres humanos somos muy enemigos, somos, digámoslo, muy acomodados en entender esas dinámicas que nos está planteando el sentido común. Pero quiero avanzar un poquito más en esa definición, porque ahí vamos a encontrar elementos. Entonces, cuando escuchemos esa mamá, los amigos, las personas que nos dicen, es porque sus prácticas cotidianas, es porque sus ideas frente a la vida le han dado un caminar para dar respuesta a eso. No es una práctica ahí como salida de brujería ni de otras cosas. Es más, una certeza, y quiero plantearlo de pronto así, de que algunas cosas tienen un devenir que van determinando ciertas cosas. Es que a usted le gusta mucho salir sin paraguas y vea la noche, la tarde cómo está. La cotidianidad de la vida te está diciendo que las prácticas dan a que la gente que ya tiene más experiencia te puede dar respuesta a eso. Y muy posiblemente terminará lloviendo y en el chaparrón del agua terminaste mojando. Yo le he planteado a usted que es que con esas personas con que usted se relaciona, a ratos no lo van a hacer quedar bien o no son amigos de verdad. De pronto en esa cotidianidad de la vida lo que ha sentido ese ser humano es que ciertas prácticas sociales, ciertos elementos de esos seres humanos en su relacionamiento, pues no van a determinar un buen vínculo con otros. Yo le dije a usted que si se iba por ese lugar, las cosas no iban a hacerlo ver y ni sentir bien. Claro, porque eso allá es como medio peligroso. Claro, el que decían los viejitos, en el que el man se vincula puede perecer en él. Entonces,
Miren lo significativo de ese elemento. Nosotros los seres humanos le damos al sentido común un elemento ya más mágico que no tiene que ver con eso, tiene que ver más con esa cotidianidad de vida que te ha dado la experiencia. Entonces, un primer elemento que podíamos ir concluyendo en esta perspectiva de hablar de sentido común es que el sentido común tiene que ver mucho con la experiencia y que desde ahí uno puede mirar y observar cosas y de pronto prever lo posible que pueda pasar. No pongas en el borrito que se le cayó. Eso muestra ese elemento. Quiero también retomar otras cosas de lo que plantea esa definición, porque ahí vamos a encontrar cosas muy importantes. Hay veces la gente cree que eso está a espaldas de circunstancias que ocurren. No, por el contrario, esto tiene que ver más con una posición muy objetiva de las cosas que constantemente están ocurriendo. Hay veces no adolecen, o sea, no les hace falta las circunstancias de que la gente cree que están asociadas con algo más idealista o algo más claro. No, tienen un asidero, un elemento muy claro en la perspectiva de lo que se puede contrastar en la vida cotidiana. Muchas veces ese sentido común entra en contraposición o se contrapone con el pensar científico, pero sí tiene que ver mucho con una capacidad de experiencia frente a la vida que le ha permitido en la práctica diaria darle sentido a esas realidades. Miren, vamos a aplicar otro elemento muy clave. Los ingenieros son gente muy tesa, muy preparada, que ha tenido conocimiento de más de 5 años en la vida universitaria. Pero frente al maestro de obra, muchas veces es el maestro de obra quien tiene la verdadera razón de las cosas. ¿Por qué? Porque en su práctica cotidiana ha habido cosas que le han dado ese sentido y posibilidad frente a las cosas. Entonces hagámonos la pregunta, ¿sabe más el ingeniero que el maestro de obra? No. Digamos lo que el maestro de obra ha aprendido desde lo cotidiano y desde esas prácticas ahí del día a día, la posibilidad de tener esa experiencia que la vida determina. Nosotros los seres humanos a ratos creemos que esas perspectivas no son tan adecuadas. Entonces mire que hay un elemento ya más de carácter no relacional ni de la vida cotidiana, sino de las verdaderas circunstancias que ocurren. Es muy importante entender que eso de peso, de fuerza, digámoslo, de principio, tiene que ver mucho con esas prácticas que esos seres humanos de una u otra manera han ido ejerciendo en la cotidianidad de las cosas. Vamos otro poquitico más en lo que la teoría nos dice. Hay veces ese sentido común se emplea como una construcción que tiene que ver más de otros tiempos y de otras circunstancias, pero no olvida que los fenómenos de lo que ocurre le dan respuesta a eso que ocurre. Eso entonces empieza a generar una unión clara entre lo que es la producción de lo científico, como hablaba ahorita, del ingeniero, y sus conocimientos, aproximándolo a otras acciones que no son tan científicas, pero que de una u otra manera le han dado sentido al devenir de las personas. Por eso quería basarme en ese elemento. O sea, esta figura del sentido común no ha sido mirada extrañamente por teóricos, no, lo han mirado y han mirado cómo ese elemento se relaciona. Entonces ahí hay un claro elemento fundamental. No se separan de la vida práctica. El sentido común tiene una gran construcción en las prácticas cotidianas, en lo que normalmente las personas hacen y que desde esa experiencia han ido construyendo un sentido frente a eso que va ocurriendo. Por eso es tan importante en esas circunstancias que vimos entender por qué los seres humanos aplicamos tanto sentido común. Llevémoslo a otro ámbito. Ya vimos el familiar, el de la mamá cuando le dice a uno 20.000 cosas. Tomé el ejemplo del ingeniero y el maestro de obra, pero vamos a la vida práctica que hay veces uno no la lee y hay veces uno piensa que eso está separado de nuestras realidades.
Las personas que cotidianamente dicen, es que a mí me va muy mal en las relaciones, es que yo no soy bueno, es que siempre me consigo la misma persona. Y del otro lado, contraposicionalmente a lo que está ocurriendo, aparece la persona, el amigo, el compañero, el hermano, el familiar, que le dice, pero es que si usted se consigue siempre los mismos, todos tienen la misma característica, es esto y esto. ¿Qué está haciendo el que está afuera? Leyendo ese fenómeno y te está mirando como un factor común, como en la matemática, se va repitiendo cotidianamente. Qué importante entonces nosotros darle fuerza a ese sentido común. Y que tampoco está orientado al género, porque entonces vamos a decir que las de mejor sentido común son las mujeres. No, los seres humanos en general tenemos esa posibilidad de ir desarrollando eso. La experiencia, indudablemente, le va a dar más fuerza a ese sentido común, pero necesitará contrastar esa experiencia. Entonces, miren, lo he tocado a nivel de la vida cotidiana, cuando mamá e hijo tienen alguna circunstancia, lo he tocado a nivel de la ciencia, pero también lo toqué a nivel de las relaciones. Y voy un poco más. Hay veces nosotros los seres humanos, en la cotidianidad de nuestras vidas, le ponemos a otras realidades la carga de eso que ocurre, pero es muy charro, y ahí lo quiero contrastar. La gente dice, ay, yo le pido a mi Dios que me dé harta plata y que me gane la lotería, pero nunca la compras. Entonces, ¿cómo te la vas a ganar? Sentido común sería que si quieres ser eso, pues puedes caer en otra perspectiva muy negativa, que es que te volvás un apostador y un ludópata, que puede ocurrir, pero en otra perspectiva es que si tú quieres acceder a algo, el camino del sentido común te lo va llevando. Miren cosas del sentido común. Quiero comprar algo, debo de ahorrar. Fundamental. No tiene mucha consideración en la vida. Quiero tener una mejor fisonomía y trabajar en mi cuerpo. Hace ejercicio. Sentido común. Quiero ser una persona con más cultura y tener más conocimiento. Mínimamente, si no puedes generar desde la perspectiva de la academia, pues lee, que es bien importante. Entonces miren que esas pequeñas prácticas van llevando a los seres humanos a entender cómo se desarrolla ese sentido común. Ahí, ahí, en esas prácticas, y por eso quería plantear esa definición así tan elaborada y quiero repetirla como para que nos quede como conjunto de ideas, hábitats y formas de pensar en el que el hombre ha elaborado su actividad de práctica cotidiana. Tienen que ver ahí mucho en eso que de una u otra manera desarrolla como un conocimiento que se vuelve práctico y se vuelve fáctico, o sea, para la acción, que le permite a un ser humano ser cada vez mejor. Miren lo importante de eso, miren lo importante de entender cómo los seres humanos podemos trabajar en esa gran medida, entendiendo que lo que hay veces le dejamos como una cosa muy mágica es simplemente el organizar unas experiencias y darles un sentido más cognoscible, o sea, del pensamiento, del conocimiento, para aplicarlas en nuestra propia vida. De ahí sale un elemento que se puede pegar. Entonces ahorita decía, sentido común guión igual experiencia, sentido común guión igual sabiduría. Por eso la gente con mayor edad, con una más experiencia, tiene más sentido común guión, tiene más experiencia guión, tiene una capacidad más de sabiduría. Lo importante de dar eso en la vida. Y no vayamos muy lejos. Voy a un otro elemento muy clave, el fenómeno que ocurre con las comunidades indígenas. Cómo manejan la temporalidad, el clima, cómo establecen la adecuación de la tierra para poderla cultivar. Ese ejercicio práctico, fáctico, los ha llevado a entender cómo se manejan las cosas. Entonces, desde épocas de otrora, le hace mayas, le hace los incas, más cercanos acá los muiscas, tuvieron unas prácticas que han llevado eso. Y todavía nuestros indígenas en las diferentes comunidades, en el Chocó, acá en Antioquia en algunas partes, por allá en la costa atlántica, tienen unas prácticas que de una u otra manera aplican más a ese sentido común. Bien importante entonces entender
cómo orientar ese sentido común, cómo irlo nutriendo en nuestra vida cotidiana, cómo yéndolo también nutriendo en nuestra cultura cotidiana y entendiendo por qué muchas veces nosotros necesitamos de ir haciendo, digámoslo así, una mezcla, una, digámoslo, posibilidad entre el gran conocimiento, el científico y muy estructurado, y aquellas cosas que en la cotidianidad son bien importantes y que se van adquiriendo en ese elemento. 5 cosas entonces he mostrado y bien son significativas, que no es una cosa ya salida de fuerzas extrañas. 2, que tiene que ver mucho con la experiencia. 3, que de una u otra manera posibilita una capacidad de conocimiento no tan estructurado y de rigor científico. 4, que se sustenta en la sabiduría y que tiene un acervo cultural muy importante en nuestra sociedad. Entonces, eso es parte de ese sentido común, que si bien como ahorita lo definía y lo decía, y reitero sobre eso porque me parece muy importante, esas ideas, esos hábitos, esa forma de pensar que el hombre elaborado en su actividad práctica cotidiana le han permitido ir haciendo una construcción que se puede contrastar o no con un conocimiento más elaborado. Ahí tenemos un gran elemento, entonces podemos concluir que si queremos trabajar en sentido común, no debemos de dejar de desconocer la sabiduría que tienen las personas, la experiencia que nos pueden aportar, el elemento fundamental de esas prácticas en la cotidianidad y por último que esa habituación ha generado prácticas culturales. Miren lo significativo. Ahí podemos entrar un buen elemento de lo que podemos hablar del sentido común. Voy para otro elemento que me parece muy valioso. Vamos entonces ahora no a hablar solamente de esa definición, sino que nos vamos a entrar un poquitico a hablar de eso otro que hemos oído escuchar de este elemento. Fue el famoso cuento de que, ¿qué es el sentido común? El menos común de los sentidos. ¿Por qué está estructurado y hablado desde ahí? Porque de una u otra manera es una cosa que la gente ha mirado y ha trabajado en ese elemento. Miren, hay una imagen que es como una contraposición entre el elemento cognitivo, donde está el cerebro, y el elemento emocional, donde está el corazón. Hay algunos teóricos que dicen que es que lo emocional está más claro en el hígado y en otros es más visceral, pues, que ese tipo de cosas. Entonces yo sí quiero pararme en eso, porque el cuento famoso nos permite generar ese tipo de cosas. Miren, ¿para qué sirve el sentido común? Eso que es el menos común de los sentidos, para enfrentar situaciones. ¿Quién lo creyera? Cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones, nos pone un dilema y ese juego entre la posibilidad de mirar dos caminos nos da el sentido de cuál es el mejor escoger. Es como pensar que vos vas caminando por una trocha, por un lugar, por un camino, como lo quieran llamar, por una carretera, y la carretera se bifurca, así hablen dos. ¿Dónde es mejor de una u otra manera ir? Y hay un elemento que tiene que ver mucho con lo intuitivo, que quiero dejarlo claro, que no es mágico, que no es ese cuento que hay veces quiere pintar la gente, sino que también se siente al interior de esa propia lectura de conciencia que tenemos cada uno de nuestras vidas. Vamos a otro ejemplo. Bien importante enseñarle a los hijos que muchas veces ellos van a lugares y pueden de entrada, aún sabiendo que nosotros les dimos el permiso y las cosas se dieron y estaban ahí, el sentir de cómo está el lugar al sentido común le dice a uno si se debe o no quedar. Vea lo significativo del cuento. Enseñarle a que ellos le den esa sabiduría al organismo, sabiduría organísmica, un elemento muy propio de la psicología humanista, para entender si una cosa es buena. Y uno sí se da cuenta. De pronto uno se hace el bobo, no le hace caso a ese sentido común, pero uno dice, uy, no, este ambiente aquí no es bueno, debería de ir. Muchas veces se queda pues por circunstancias X o Y. Pero miren, es enseñarle a nuestros muchachos, a los niños, a entender eso. También a darle un paso muy importante a un fenómeno que tiene que ver con la validación de sentimientos y emociones. Y no es gratuito cuando escuchamos a seres humanos diciendo, yo con cierta persona no tengo tanta afinidad, tanto conexión, tanta posibilidad, sin ir a caer pues en unos extremismos o una actitud que haga ruptura frente a eso. Pero sí
hay una lectura de eso que estaba ahorita hablando, de sabiduría organísmica, que le permite a uno decir si hay uno elemento de lo que llamamos hoy muy cotidianamente desde muchos comentarios, química entre X y Y. Miren lo significativo. Entonces, el hablar del sentido común es mirar que a ese elemento es el menos común de los sentidos, pero hay que nos permite, ante la bifurcación de un camino, ante la toma de decisiones, poder hacer una lectura también interior de cada uno de nosotros, para que desde ahí demos muchas respuestas a lo que va ocurriendo. O también darle sentido, validez a la parte emocional de los sentimientos y de las emociones, que muchas veces nosotros invalidamos y que en la sociedad cotidiana a ratos se le hace una valoración, hay veces pobre y con muy poco sentido, aunque hoy ha retomado y ha tenido pues mucha gran relevancia, pero uno hay veces en eso hace unas lecturas propias. O sea, el propio sentir del ser que es uno le da respuesta a ese sentido común. Miren lo importante. Entonces ya le pego una sexta cosa que me parece importante, que también le sirve a uno como un sensor, hoy que tanto está de moda que en las casas ponen luces con sensores, pues cuando pasa algo inmediatamente se activa. Es bien importante un elemento. Entonces ya llevamos 6 cosas frente a ello. Primero, que trabaja desde ideas, pensamientos y concepciones que se tenga otro, que valida la experiencia, que genera sabiduría, que posibilita un elemento cultural, que le permite a uno y ayuda en la toma de decisiones y que favorece y equilibra los sentimientos y las emociones. O sea, que le permite a uno tener un sensor frente a la vida. Importante entonces pensarnos si estamos ayudando a desarrollar ese sensor en nuestros chicos y nuestras chicas. Si lo que estamos diciendo cotidianamente es en la toma de decisiones, por ejemplo, nosotros siendo quien tome la decisión por él, o frente a los sentimientos y las emociones, haciendo algunas valoraciones de tamaño mayor o menor, dependiendo también del género y la posibilidad, que aquí la cosa también toca un elemento claro frente a la vida, y es que lo emocional, la vida emocional y la vida del sentir no depende de quién seamos, si somos hombres o mujeres, porque ambos seres sentimos. Entonces, no es cargar que lo intuitivo, que aquello que tenga un más ojo puede ser más de lo femenino, no. Todos los seres humanos podemos desarrollar eso. Entonces, ese trabajo está bien importante en cómo las familias, en la cotidianidad, desarrollamos eso. Primero, no tomando decisiones por otros. Segundo, no desvalorando lo emocional en las personas, sino por el contrario, dándole gran sentido a lo emocional y al sentir de los seres humanos. Entonces, hay que ir acabando con cosas como estas. Los hombres no lloran, eso es para las niñas, es que esto es más para hombres que para mujeres. No, 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 no. Quitando eso, que eso ha sido también una postura frente al sentir, pero además a la toma de decisiones y al vivir como ser humano. Bien interesante ese elemento. Ahí es clave y ahí de una u otra manera nos está permitiendo proteger y generar ese tipo de cosas. Otro elemento que parece importantísimo y no lo quiero dejar ahí como puesto en último elemento es que el sentido común protege para la corrección, para el cometer un error, de caer en problemas y en conflictos. O sea que muchas veces es él el que previene el conflicto, las dificultades y los problemas. Miren, si yo sé que un sector es muy peligroso y pienso transitar mucho por él, es muy probable, no definitivo, que me pueda ocurrir algo. Entonces el sentido común me dirá, hombre, busca alternativas, lo que decíamos ahorita de la bifurcación de la Y, de otras posibilidades. Entonces, frente a eso, es bien importante trabajar en esa perspectiva. O pues que quiero también dejar claro que no caer en ese fenómeno de que uno por saber las cosas no se puede equivocar, por el contrario, cuando sabe puede equivocarse también. O sea que tampoco lo dejemos como un elemento único y exclusivo, pero sí valernos de ese sentido para frente al error, la dificultad y el problema, tener una alternancia frente a esas situaciones. Digamos lo que el sentido común incluye
ese fenómeno de amplitud frente a lo que podemos responder frente a lo que está ocurriendo. Voy a citar un ejemplo de lo más típico. Si vos sabes que tu papá es una persona ofuscada, no entres con él con tonito maluco, porque el sentido común te dice que vas a perder. Si vos sos estratégico y le planteas las cosas con otra forma, de un trato más adecuado y más respetuoso, tu sentido común te va a permitir obtener otras cosas. Si vos tenés la novia que es supremamente exigente frente a la puntualidad y las cosas, y a vos te cuesta eso, pues no llegues vos también, es que veas que me pasan estas cosas. No, yo ahorita cito el ejemplo. Cuando estábamos, ahora para empezar, nos demoramos para arrancar, yo le contaba ahora a la persona de comunicaciones de la parroquia, hombre, tengo una dificultad, estoy apenas llegando de una salida por aquello del pico y cédula, y tuve un inconveniente donde fui, pues tenía que venir aquí, yo no iba a venir, qué pereza, qué aburrido. No, 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 venga, venga, pongámosle a eso sentido común. Generemos calma, miremos qué pasa y poder dar respuesta. Miren, aplicar en la vida cotidiana las cosas. Entonces miren lo clave de frente a eso, lo que nos permite. También nos permite conocer necesidades que de una u otra manera nosotros, hay veces, determinamos como de primer, de segundo y de tercer orden. Pues pongo unos números: primaria, secundaria, terciaria, de mayor importancia, menor y de menor relevancia frente a nuestras vidas. Si estamos en esta época y a uno le aparecen 30 cosas, es la lógica para comprar, aplicar sentido común. Están reducidos los gastos, los ingresos, hay que reducir gastos, no se puede gastar mucho, hay que entender que hay veces hay que tener un colchoncito, sea poco, pero se puede hacer. Sentido común te está diciendo, no apliques a eso. Entonces mire lo significativo que da. También le permite a uno establecer si las necesidades de lo que están ocurriendo, si son tan vitales e importantes para eso. Vitalidad e importancia, importancia, vitalidad. Miren lo valioso de ese elemento. Por eso me pareció importante hablar de eso, porque hoy necesitamos sentido común. Miren, para varias cosas. Elemento fundamental. Debemos salir con un tapabocas. Por una sencilla razón. Te estás protegiendo vos y estás protegiendo a los otros. Dos, tendrás que manejar el distanciamiento social que te pide y físico, para entender que con esa distancia, el hecho de que puedas interlocutar con alguien, hablar, dialogar, pues te va a permitir eso. Súmele a eso el tapabocas. Tercero, que si yo sé que tengo claridad frente a las cosas, tengo que tener ciertos cuidados y ciertas cosas. Entonces miren que ahí cobra gran sentido y vigencia en esta circunstancia que estamos viviendo. Darle importancia al sentido común. Darle relevancia a ese tipo de cosas. Porque las necesidades de hoy, que lo económico, nos da. Entonces miren el sentido de que también nos permite establecer prioridades. Tener sentido común nos establece la posibilidad de mirar con prioridades. Y un elemento clave frente a eso, en ese menos común de los sentidos, es también entender que hay veces nos separa de esa necesidad tan cargada y tan sentida de aquello que deseamos y aquello que podemos. Yo deseo algo, pero puedo tenerlo. Hay importante eso. Miren lo importante y lo clave en eso de cómo podemos orientar a nuestros hijos. ¿Es necesario, vital para que lo tengas? No. Pero muchas veces nosotros nos creamos necesidades y satisfacemos deseos. Y después estamos haciendo ejercicios posteriores de una palabra que yo tengo una clara connotación un poco negativa y quiero dejarla claro, que es el fenómeno culpabilidad. Yo pienso que los seres humanos no deberíamos ser educados en culpabilidad, sino en responsabilidad. Porque la culpa lo que genera es una disonancia en lo cognitivo muy delicada, mientras la responsabilidad te pone propositivo frente a. Y muchas veces lo que hemos manejado en nuestra sociedad es generar culpas y no responsabilidades. Es que usted es culpable de que le vaya así, no, usted es responsable por las decisiones que tomó. Es que si vio,
Eso es la culpa de no haber hecho bien las cosas, la responsabilidad de no entender que las cosas tienen un paso a paso. Miren que el lenguaje ayuda y mucho importante en ese fenómeno. Porque cuando generamos culpa, lo que generamos es un daño en ese ser. Cuando generamos responsabilidad, lo volvemos propositivo para que de una u otra manera asuma una actitud totalmente diferente. Ese es un término que a ratos ha tenido pues un toque de carácter social y moral, pero yo lo quiero dejar más en lo ético. Si lo paramos en lo ético, la responsabilidad como axiológico, valor, valga las dos palabras que estamos diciendo exactamente lo mismo, como estructura axiológica más bien sería, tiene un gran sentido en ese. Si yo tengo relaciones sexuales sin protección, mi responsabilidad me lleva a tener una gran circunstancia en dos líneas. La primera, en que adquiera una enfermedad, y la segunda es que se genere un embarazo. Responsablemente, responsablemente debo asumir la sexualidad. No pensar en que la solución está por este otro lado. Porque muchas veces la gente se queda diciendo, ah, no, no, eso se soluciona de cualquier manera. No, 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 venga, venga, venga. ¿Cómo se debe asumir una sexualidad responsable? Por citarme ejemplo. Ah, cito otro. Ah, no, no, es que yo ya no fumo cigarrillo, yo tengo más cigarrillo electrónico. Eso no genera tanto problema. A ver, a ver, a ver. Usted está claramente mirado en que eso tiene otros elementos que tienen que ver con en menor cantidad, en menos tamaño, en menos circunstancias, de lo que llamamos componentes cancerígenos. Entonces, mire esa parte. Buscar desde esa perspectiva eso. Entonces, el sentido común, para mí, y ahí sí quiero hacer un poquito más en esta perspectiva como construcción, posibilita más asumirse desde la responsabilidad que desde la culpabilidad, que es un elemento que culturalmente nos han vendido. Y por último, me parece clave y fundamental es entender que a ratos no es el que genera desgracias, no es como el sino trágico que acompaña a nuestros seres humanos, porque de una u otra manera, en muchas circunstancias, lo que hemos hecho con eso es generar negativismo frente a eso. Me remito a lo primero con que empecé hablando. Es que mi mamá es bruja, es que a mí siempre me echan la sal. No, hombre, es que muchas veces a la experiencia, a la sabiduría, a lo cultural, a la toma de decisiones, al asumirse responsablemente, nunca lo hemos escuchado. Entonces esos elementos te están hablando de múltiples formas. Y ese conocimiento que se ha hecho fáctico en la experiencia de la vida, lo hemos dejado atrás. ¿Qué tan importante fuera que orientáramos en nuestra cotidianidad y en nuestras vidas con los pequeños y con nosotros mismos ese ejercicio de sabiduría interior? Que podamos entender, que escuchemos esa voz que llamamos conciencia, que nos permite actuar de otra manera, que nos permite escuchar desde la sabiduría y desde la experiencia cosas que nos permitan ser mejores. Y aquí quiero también en esta temática darle una circunstancia de valía y de importancia a la experiencia y a los elementos. En nuestra cultura, y voy a hacerles muy claros, eso se desecha fácilmente. Para los orientales, las personas maduras, con edad, los ancianos, personas ya con esa edad octogenaria en ese sentido cobran vital importancia. Para nosotros los aislamos. Qué importante que ellos nos dieran eso. Qué importante que le diéramos sabiduría a lo que nos dicen nuestros ancestros culturales, sociales, eh, eh, de raza, frente a muchas cosas. Frente a la defensa de esa casa común, por ejemplo, que hacen ellos. Y que después nos muestra el clima, sus inclemencias y sus cosas, que lo que le hemos faltado es al sentido común. Qué importante eso en nuestra vida. Qué valioso fuera que le diéramos ese peso cultural a eso. Entonces miren cómo juega ahí el sentido común, un elemento clave frente a esto que estamos hablando. Y quiero también pararme, ya para ir dando como pinceladas de cierre a este proceso, es entender también que
ese elemento del sentido común está orientado con varias cosas, como un conocimiento comunitario que genera prudencia y que genera la posibilidad de alarma, que tiene una postura lógica y una postura válida. O sea, que goza de un papel primordial en nuestra vida comunitaria. Qué importante que entendiéramos eso y que le diéramos esa valía y que tiene una lógica que hay veces no responde siempre desde la ciencia, pero sí responde desde la experiencia y que desde esa mirada le da una posibilidad de validez a lo que está ocurriendo. Miren, y en eso quiero ser muy claro, porque en muchas cotidianidades de nuestra vida lo que hemos hecho es desvalorizar el sentido común y cargarlo con cosas muy negativas. En nuestras comunidades debería ser muy importante esa sabiduría. En nuestra vivencia cotidiana todo eso. En el entendimiento y en la relación con la autoridad y con la ascendencia. Escuchar, validar y comprender que a rato lo que te está diciendo el otro no es planteándote el bulto de sal como lo hemos planteado, sino que te está haciendo mirar desde otra perspectiva la experiencia. Y quiero tocar un elemento de carácter espiritual, porque este es un espacio de parroquia y es un espacio muy valioso en ese sentido. Es también ese sentido que nos da la realidad de esa vivencia desde la espiritualidad, que mucha gente no le da tanto sentido y que hoy ha ido cayendo, perdónenme que les diga, más en usanzas de muchas cosas que desde la verdadera respuesta de lo que hay. Es también tener ese sentido común de entender que si nos ponemos en las manos de Dios, que si nosotros hacemos nuestro caminar de la mano de ese ser superior, de esa relación clara frente a ese Dios que es uno y trino, como lo decía la liturgia de ayer, podemos entender muchas cosas de nuestra vida. Y en eso quiero pegar con la liturgia de ayer, que me parecía muy importante. Miren, hay veces lo inentendible es más fácil de entender si no se le aplica mucho el conocimiento científico, sino el verdadero sentido de las cosas. Y quiero valerme de ese ejemplo. La realidad tangible de un Dios que se hace verdad y vida en nuestra vida. Lo voy a asimilar a una vela. Su verdadera realidad es la parafina, unida a un pabilo, pero que cuando se enciende y se va gastando, se trasluce en esa realidad que hay. Que el fuego que genera puede calentar y puede ayudar a transformar realidades. Y que desde ahí está mostrando esa realidad una y trino de Dios. ¿Quién lo creyera? Con la velita que compramos para iluminar la Virgen, para ponerle al Santísimo, ¿cómo pudiéramos entender de fácilmente el sentido trinitario de Dios? Una realidad tangible, Jesucristo. Algo que la sostiene para darle fuerza y sentido, ese pabilo que le da la luz cuando se prende, que no se hace tan visible y que se hace líquido en esa perspectiva, y ese calor que puede transformar realidades. Lo tangible de un Cristo, la figura de Dios que está ahí presente adentro de, habita en mí, y la fuerza que aunque se puede transformar esa realidad, que es la llama. Es una sola realidad la vela, pero responde a tres sentidos diferentes. Lo tangible, lo interior y su fuerza. Así podríamos entender eso. No necesitaríamos mucha disertación teológica ni de profundidad, sino entender que en la vela que prendes en tu casa habita la realidad de un Dios vivo y operante, Jesús, pero también la fuerza de ese Dios interior que hace que emane esa fuerza de luz que es el Espíritu Santo. Comunidad parroquial. Qué bueno que pensáramos en desarrollar más un sentido común para vivir, para relacionarnos,
para compartir con el otro, para hacer muchas cosas. Que no viviéramos en ese sinsentido que está de otro lado frente a nuestras vidas. Y que lo que propusiéramos en nuestra existencia cotidiana, cercana y cálida, es entender que nosotros debemos de desarrollar sentido común, sabiduría interior, conciencia y posibilidad de desarrollo frente a eso. No olvidemos entonces que estamos parados en ese elemento, que sentido común es igual a experiencia, igual a sabiduría, igual a elemento cultural, igual a posibilidad de disertación para escoger en la vida, de valoración y de sentido de las emociones y del sentir, de dar la posibilidad de entender qué es un elemento para evitar caer en el error. Qué camino tan interesante, pero que también nos permite, unido a lo espiritual, entender muchas cosas de nuestra vida. No todo tiene una explicación tan científica, pero sí todo tiene una explicación desde eso que interiormente tenemos. Quiero terminar con un elemento bien significativo y es una explicación que se da desde un texto me parece muy valioso. Ese conocimiento del sentido común en la ciencia y en la vida cotidiana equivale a un conocimiento estándar que cualquier persona profesional desde la disciplina que tenga puede lograr. No es solamente lo que aparece en los talk show, en las entrevistas y en las cosas que hay veces consideramos que son más de medio y de profundidad, sino que son las pequeñas cosas que en la vida cotidiana nos han mostrado que han dado respuesta y sentido. Hay veces ellas ayudan a subir la autoestima, van sanando nuestras infancias mal logradas, van dándole sentido a nuestra existencia, disminuyen aquellas cosas que pueden dañarnos y destruirnos. Qué importante fuera que le diéramos gran sentido al sentido común y que no lo viéramos como una experiencia ajena a nuestra vida o como un discurso de aquellos que van a señalarnos cosas negativas. Qué importante que nos volviéramos en corroboradores de que las cosas a veces son cuestionables, pero otras son incuestionables, porque la irrefutabilidad de lo que se ha vivido, la experiencia se ha sostenido. La gente no saca la lotería si no acude a ella, pero tiene que entender claro que en ella se aplica la ley de la probabilidad, pero también aparece la suerte. La gente ha de entender precisamente que el cuidarse y valorar su salud le da la posibilidad de que vaya desarrollando más en el tiempo, aunque el sentido común también enseña que en el doblegar del tiempo y de las circunstancias las cosas se van a ir presentando. La idea que nos presenta este concepto va más allá de pensar que es algo abstracto, sino que es algo que nos permite mirar la cotidianidad con ojos de un poquito más de profundidad y hondura que a ratos no tenemos y que se une al fenómeno cultural en el que vivimos. Comunidad parroquial. La invitación entonces de hoy, la invitación de lo que estamos viviendo es a entender que necesitamos mucho del sentido común y que si no le damos la importancia que merece, hemos de perder una gran probabilidad de mirar las cosas con otros ojos. Que lo que hoy nos está pidiendo la vida es no rechazar eso, sino que dar esa fuerza y ese peso a lo que tiene. Por último, no olviden que es sinónimo de experiencia, sinónimo de sabiduría, sinónimo de posibilidad de pluralidad en el pensamiento, capacidad para evitar el error, se sustenta en elementos socioculturales, tiene que ver mucho con esa sabiduría organísmica interior que valida sentimientos, emociones y por último que nos permite y nos lleva a evitar con mayor posibilidad el error y que no se debe desconectar de un elemento espiritual que hoy nos sustenta. Que esa sea hoy la enseñanza que nos queda. Valoremos a nuestras personas adultas con sus experiencias, con sus cosas tan importantes que a veces nos aportan. No desconozcamos que el conocimiento teórico, científico, tiene mucho peso, pero hay veces la fuerza de la experiencia vence muchas realidades que no se tienen. Comunidad parroquial, muchas gracias y que cada día y que en toda nuestra cotidianidad vivamos más el sentido común.
Una feliz noche para todos y no lo olviden.